Buenos días, estimados estudiantes de la institución educativa particular El Triunfo. Un saludo especial a los estudiantes de quinto año de secundaria, con quien desarrollamos el curso de literatura. El día de hoy, en esta semana número 10, trabajaremos la literatura neoclásica. Referirnos a esta literatura propia del siglo XVII y del siglo XVIII. Para adentrarnos a la literatura neoclásica y ver sus características, en principio tenemos que definir, ¿no? Este movimiento artístico o cultural surge en Francia en el siglo XVIII como reacción, como respuesta a la exageración y artificiosidad del movimiento barroco. Y podemos darnos cuenta que todos los movimientos literarios van concatenados, uno oponiéndose al otro. Y eso también lo estamos viendo en este momento, ¿no? Ahora sí podemos ver las características. Este movimiento cultural se impone por el gusto de lo clásico, ¿no? Lo griego y lo romano. Es decir, la imitación de los principios estilísticos y estéticos que pertenecen a esta literatura de la antigüedad greco-romana. A su vez se va a manifestar, ¿no? La razón es más importante que los sentimientos, por eso que no deben expresarse, ¿verdad? Las obras literarias deben ser didácticas, deben enseñar algo, algo que ya habíamos visto con diferencias, ¿no? O distinción en el periodo barroco. No les gusta la poesía porque expresa sentimientos, así es. Vamos a ver que se desarrolla el teatro, la tragedia y la comedia, la fábula, las novelas, el cuento y alguno que otro enciclopedista que va a surgir en este entonces, ¿no? El teatro debe surgir las normas rígidas de las tres unidades, que es la técnica narrativa lineal: tiempo, espacio y acción. Tiempo, espacio, tiempo, acción y lugar, es lo mismo. Este periodo literario también se va a desarrollar a través del ensayo. El ensayo que ya lo habíamos visto con Michel de la Montaigne, también lo vamos a tener en este periodo. Y en el caso de la fábula, a través de Jean de La Fontaine, Charles Perrault y Félix María Samaniego y Tomás de Iriarte. Estos cuatro autores son los que van a trabajar la fábula. El neoclasicismo da preferencia a la razón frente a los sentimientos, ¿no? Impone reglas a las que debe ajustarse las obras literarias. Como consecuencia de lo anterior se abandonó la producción lírica. Se rechaza lo imaginativo y lo fantástico, ya que no se escribía para entretener, sino para educar. Es por eso que la literatura neoclásica está caracterizada por el carácter crítico, el carácter moral y el carácter didáctico y moralizador, ¿ya? ¿Cuáles son los representantes de la prosa neoclásica? Tenemos a Leandro Fernández de Moratín, español, que va a desarrollar la comedia a través de su obra El Cid de las Niñas y la Comedia Nueva. Tenemos a Jean de La Fontaine a través de la fábula. Sus fábulas utilizan la misma estructura de Esopo.
Después está Félix María Samaniego, quien él va a desarrollar sus fábulas, pero fábulas morales. Y Molière, que va a aparecer en este caso con su nombre original francés, va a desarrollar la comedia Jean-Baptiste Poquelin. Su obra más representativa: El avaro, el tartufo, el misántropo, el médico a palos, el enfermo imaginario, etc. En el caso del teatro tenemos estas 4 características importantes, ¿no? La separación radical es distintiva, ¿no? La comedia y la tragedia, las 3 unidades de acción: tiempo, lugar, acción, lugar y tiempo. El espectáculo teatral es una imitación de acciones humanas y ha de guardar siempre la verosimilitud. Y el teatro tiene una doble finalidad: la moralista, que es la enseñanza al público, y el agrado, deleite, disfrute. Bien, en el caso de Jean de La Fontaine, conocido como el gran fabulista, este autor va a desarrollar las fábulas tal cual o a similitud de Esopo. Bien, veamos. Su afán literario se caracteriza por dar algunos consejos para hacer al hombre más razonable, más feliz. Sus obras están inspiradas en Boccaccio, en Francois Rabelais, y nombrado miembro de la Academia Francesa en 1684. En sus obras más importantes tenemos las fábulas, los cuentos, la cigarra y la hormiga, el cuervo y el zorro, el lobo y el cordero, la zorra y las uvas, la gallina de los huevos de oro. La fábula de Fontaine, el empleo de animales como protagonistas, entre otras cosas, una forma de tomar distancia de los comportamientos humanos y sociales y de tomar conciencia de sus mecanismos, ¿verdad? Es también una manera de hablar de los poderosos, como el rey, sin despertar sus iras, un medio además de atraer la atención hacia la sensibilidad y la inteligencia de los animales. ¿Ya? No vamos a detenernos a estudiar mucho a este autor, porque el autor que continúa, que es Molière, de él sí tendríamos que hablar. Su nombre es Jean-Baptiste Poquelin, pero más se le conoce como Molière. Su propósito es criticar los vicios que advierte en la sociedad a través de la sátira, la burla, ¿no? Va a crear una serie de personajes cómicos que van ellos a despertar los diferentes vicios que la sociedad tiene en ese entonces, ¿no? Recuerda que la comedia francesa es caracterizada por o conocida como la comedia de las costumbres y la comedia de los caracteres. Este utiliza la caricaturización con el fin de generar esta comicidad y llamar la atención. El gran mérito de Molière consistió en adaptar la comedia al arte, en este caso de forma convencional al teatro francés. Y para ello pues unificó la danza, el teatro, el texto. Sus sátiras acerca de la corrupción de la sociedad francesa despertaron gran conmoción y algunas de sus obras fueron prohibidas. A pesar que con la iglesia tuvo su problema, porque también va a atacarlos, fue considerado o tildado como el demonio en sangre humana. Desde
De este autor podemos decir sus primeras obras fueron El médico volador y El atolondrado, aunque en sus obras por ejemplo tenemos arquetipos humanos. Ahí tenemos en pantalla, ¿no? Tartufo es el hipócrita religioso, Harpagón el avaro, el ambicioso, y Don Juan el seductor, ¿ya? En el caso del enfermo imaginario, es un hombre, un hipocondriaco que teme la intervención de los médicos. Y bueno, hay una en plena representación de esta obra, pues Molière se sintió indispuesto y murió. Por eso la pregunta de examen de admisión es la obra teatral en la que el autor muere en su plena representación. Es El enfermo imaginario, que ahí está en pantalla. Molière satirizó los puntos débiles de la época, como el amaneramiento de los salones literarios, los fallos humanos, la hipocresía, la credulidad, la avaricia y la hipocondría, ¿no? ¿Qué más podemos mencionar de este autor? En principio, pues que tiene una comedia quizás menos conocida, pero de gran trayectoria, que se llama El médico a palos. Creo que es un texto que con ustedes pudimos leerlo en tercero de secundaria. Bien, vamos a trabajar ahora a Leandro Fernández de Moratín, este español que vamos a ver que es el dramaturgo creador de la comedia neoclásica española. Por eso dice es el máximo exponente del teatro neoclásico, ¿no? Es el único de los dramaturgos neoclásicos que consigue crear una forma valiosa de comedia. Para ello fusiona la comedia urbana y la sátira de las costumbres. Una crítica de raíz intelectual, planteamiento nudo, que pone relieve en los vicios y errores de la sociedad. Otra sentimental, de la raíz afectiva, el desenlace, que destaca la verdad y la virtud. De esta forma cumple con la finalidad didáctica del teatro neoclásico. Listo. A ver, de este autor vamos a hablar la obra El Cid de las Niñas. Los personajes son más cercanos a los espectadores, ya que describen la clase media. El tema principal del que se vale Moratín es la inautenticidad como forma de vida, y se vale de tres temas secundarios para expresarlo: los matrimonios de conveniencia, la educación de los jóvenes basada en el autoritarismo, sobre todo en las niñas, y en la comedia popular de su tiempo, ¿no? Leandro Fernández de Moratín escribió 3 comedias en verso: El viejo y la niña, El varón y La mojigata. 2 en prosa, que es una importante, La comedia nueva o El café, y El Cid de la niña, ¿no? Esta última es considerada por muchos su obra maestra. Esta obra ataca los paliativos de sin paliativos la educación severa y poca formativa que recibían las mujeres en la época, y preconiza la libertad de los jóvenes para elegir su acompañante, su marido. El argumento de esta obra, El Cid de las Niñas, gira en torno a la futura boda desigual de don Diego, un anciano, y doña Francisca, una joven que ama a otro hombre, don Carlos, sobrino de don Diego. Este planteamiento va a permitir a Fernández de Moratín reflexionar sobre varios aspectos o temas que él considera capitales, aunque son varios, y nos centraremos en los siguientes, ¿no? Con El Cid de las Niñas, ahí está.
Moratín critica el egoísmo que conduce a la madre de Paquita a negociar la boda de su hija con un hombre rico, pero demasiado viejo, lo que le lleva a exponer la injusticia que cometen los padres al sacrificar la felicidad de sus hijos, imponiéndoles un matrimonio de interés. Critica la obsesión con el linaje familiar y el ascenso social a toda costa por parte de las clases medias. Critica la religiosidad superficial de la época, lo que creó problemas con la Inquisición. Bien, jóvenes. La próxima videoconferencia estaremos hablando de estas obras importantes, ya al mayor detalle. Muchas gracias.